Buenos días, queridos y estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de formación académica en donde una vez más nos damos cita para poder dar seguimiento a los conocimientos que hemos estado adquiriendo dentro de nuestro curso de auditoría computarizada. En esta tarde quiero darles la bienvenida al curso de auditoría computarizada, el cual pues hemos estado identificando para nuestra Universidad Rural de Guatemala con el código FE054. En esta oportunidad pues vamos a darle continuidad, como lo decía, a los temas del programa del curso. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es el tema de evaluación de los sistemas. Con mucho cariño les saluda la licenciada Nancy Escobedo. Y para iniciar, vamos a dar a conocer información importante. Es posible que a través de algunas redes sociales o plataformas distintas, ustedes ya tengan esta información, pero me pareció sumamente importante y relevante el tomar en cuenta que ya estamos sobre la semana 5, lo que significa que estamos casi que a la vuelta de nuestra primera evaluación parcial. Las fechas oficiales desde nuestro portal son sábado 12 y 19, domingo 13 y 20, para el plan diario a partir del 14 al 18 de marzo. Es por ello que quiero invitarles a que en un tiempecito que tengan, ingresen a la página de la universidad. En la página de la universidad, en la parte de arriba, hay un espacio donde dice calendarios. De ahí se despega una lista y después de esa lista hay uno donde dice evaluaciones. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente les va a redireccionar hasta donde están los listados de las evaluaciones. Hay algunos que no recuerdo si están por semestre o por carrera, pero allí los van a encontrar. ¿Para qué? Para que sepamos cuándo nos corresponde evaluarnos. Algo que quisiera resaltar, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida o creemos que estos 2 fines de semana son de descanso y pues no es así. Comentarles que si dentro de nuestro programa de evaluaciones, nuestra evaluación parcial es el domingo 13, el domingo 20, que es el calendario de exámenes, nosotros tendríamos nuestra clase. Si por el contrario, nuestra evaluación es 20, el domingo 13 tenemos clase. Entonces, para que usted no se vaya a confiar y que pueda estar al pendiente de la semana en la cual pues nos corresponde nuestra clase. Información relevante es las recomendaciones que de parte del Departamento de Evaluaciones nos permiten hacerles llegar para que no exista ningún problema. Hacen referencia a que debe estar pagada por lo menos hasta la segunda cuota de estudio, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema. Y los pasos a seguir siempre es utilizar el correo institucional en su dispositivo. Fíjense que a veces cuando ustedes ingresan con el correo personal, a mí en el portal acá donde yo estoy dando clases me sale un mensaje donde dice, por ejemplo, nancyescobedo@gmail, desea ingresar a la clase, admitir o no, ¿verdad? Entonces, al principio los estuve admitiendo hasta el momento que me dio básicamente un error, ¿verdad? Sin embargo, ahora pues ya no lo he podido hacer, pero tengan en cuenta esa parte. Ingresar básicamente es su número de carnet y el dominio @urural.edu.gt. Si usted en su equipo de cómputo, en su dispositivo, comparte más de un correo electrónico, cerciórese de cerrar el correo personal y mantener habilitado únicamente el correo de la universidad. Con esto se evitaría de muchos problemas o posibles inconsistencias durante su evaluación. Luego se nos sugiere que se confirme la fecha y la hora según el calendario académico, que es la ruta de acceso, ¿verdad? Ingresamos a la página de la universidad, urural.edu.gt, ingresamos
y allí en la parte de arriba donde están bueno, los diferentes espacios para darnos información, hay uno donde se llama calendarios, evaluaciones, y allí podemos conocer, ¿verdad? Tenemos una hora, ¿sí? Tenemos una hora para poder, tenemos una hora para podernos evaluar. Suficiente tiempo para que podamos nosotros evaluarnos de forma tranquila. Lea sus preguntas, lea esos cuestionamientos para que sepa cómo contestarlos. Cuando usted termine, no olvide, por favor, no olvide darle clic en enviar para que todas sus respuestas lleguen al departamento de evaluación y así se ingrese correctamente su puntuación. Fíjense que acá tengo algunas inquietudes. Voy a terminar con los pasos y voy a ir contestando a las dos inquietudes que me han escrito. Para no tener inconvenientes, es obligatorio que usted, por favor, llene todos los campos. O sea, son las preguntas que usted tiene. Son 10 preguntas. Las 10 preguntas de respuesta múltiple, usted selecciona una. No se olvide que estas respuestas están basadas en nuestras clases. Ahora bien, tengo aquí un par de opiniones o circunstancias que nos están preguntando. Le doy la bienvenida a Kevin, a Mariam, que ya nos escriben para decirnos estamos presentes. Muchas gracias por escribir. Y acá tengo una pregunta. Licenciada, ¿cómo va a ser el examen del curso de auditoría computarizada? Bueno, el examen va a ser exactamente igual a todos sus exámenes. No es un examen práctico, tampoco es un caso de estudio para que usted resuelva. Las preguntas están formuladas en base a nuestras clases, a lo que nosotros hablamos en este espacio de formación académica. Hemos hecho más práctica que teoría, entonces recordemos cómo se llena la parte práctica para poder tener un juicio personal al momento de emitir nuestras opiniones en el cuestionario del primer parcial. Y acá tengo otra. Bueno, aquí hay una compañerita que nos confirma que el examen parcial del curso de auditoría computarizada está programado para el 20 de marzo. Entonces, eso significa que para la próxima semana tendríamos que estar presentes en clase, ¿verdad? Y no tener ningún inconveniente. Entonces, si no existe ninguna otra preguntita, vamos, aquí hay algo más. No, solamente estamos diciendo buenas tardes. Muchas gracias a la compañerita. Bueno, entonces, si hay alguna otra duda, pues la voy a ir resolviendo al final de nuestra clase para esta oportunidad. Vamos a iniciar entonces de lleno con nuestro curso. Vamos a enfocarnos en qué, en la parte de la evaluación de los sistemas. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? El objetivo de nuestra clase es destacar la importancia que tiene la evaluación de los sistemas de información en las diferentes organizaciones para verificar la seguridad, calidad y cumplimiento de los mismos de manera cuantitativa y cualitativa. Posiblemente los sistemas, usted no puede realizar ciertas pruebas cuantitativas, pero sí puede hacerlo sobre el presupuesto, sobre los gastos que conlleva el utilizar un sistema de esos. Entonces, este es un preámbulo a lo que es en sí el desarrollo del trabajo de la auditoría. Quiero mencionarles algo. Nuestro curso está programado a manera de que el primer tema me conlleve al segundo y así sucesivamente. Conocimos en nuestra primera clase lo que era la auditoría
como tal, la auditoría computarizada, con qué auditorías se relaciona, y tuvimos ahí algunas aplicaciones, ¿verdad?, del tipo de auditoría. Posteriormente hablamos de la planificación, hicimos un ejercicio de un programa de auditoría y recientemente trabajamos un cuestionario de auditoría para recolectar información. Aquí quiero mencionar algo bien interesante. Cuando nosotros hicimos nuestro programa de auditoría, basamos nuestros conocimientos para hacer o para llevar a cabo la primera fase del trabajo de auditoría. Es decir, para que se lleve a cabo la planificación, nosotros trabajamos un programa de auditoría. Cuando trabajamos la semana pasada el cuestionario de control interno, lo formulamos, pero se supone que después de esto nosotros lo tenemos que pasar a los empleados, a los jefes, para obtener información de lo que necesitamos. Ahora vamos a trabajar directamente a la parte de sistemas. ¿Para qué necesitamos evaluar los sistemas de una entidad? Esto nos ayuda, primero, para evaluar si las organizaciones o si la empresa que tiene ciertos sistemas cumple esencialmente con su función. Es decir, supongamos que en una entidad tienen un sistema de control de personal, que sea un sistema que registre entradas y salidas del personal y bajo eso registran puntualidad, registran horas extras, registran asistencia. Existe este sistema. Pero usted llega a la empresa y cuando usted llega observa que los empleados entran y salen y no se registran. ¿Y por qué no se registran? Porque el reloj cronológico no está funcionando. ¿Y por qué no funciona? Entonces usted determina que a pesar de que existe un sistema muy bueno dentro de la empresa, este sistema no está cumpliendo con sus funciones. Entonces estamos evaluando la eficiencia de ese sistema para cumplir con los objetivos de la entidad, de la empresa o de la organización que estamos auditando. Otra circunstancia es la que se menciona en cuanto a explicar que nosotros después de obtener esta información podamos explicar la evaluación del diseño lógico y de su desarrollo. ¿Qué es el sistema lógico? El sistema lógico, lo vamos a ver un poquito más adelante, es la secuencia lógica de todos los pasos que se utilizan para desarrollar un procedimiento. Es decir, si usted va a ingresar facturas, según el sistema lógico, primero recibe, luego revisa, después de revisa, ingresa ya la información, pero tiene que seguir los pasos lógicos. Entonces, parte de esta circunstancia es determinar la importancia de que estos pasos o este diseño lógico de pasos dentro de un sistema cumpla con lo que se necesita o se requiere desde su desarrollo. Otra parte es determinar si las características principales del control de los proyectos, esto depende de un adecuado sistema. Vean, esta parte es como que conocer, tienen un sistema ya utilizado, estamos evaluando su eficiencia y eficacia, la importancia y si está orientado a cumplir objetivos. Pero ahora vamos a determinar esas características esenciales sobre las cuales puede determinarse este tipo de proyectos, ¿verdad? Conocer el contenido mínimo que deben tener los instructivos de operación. Si yo observo que el sistema lógico no conlleva o pierde mucho tiempo en el registro según los procesos del sistema lógico, entonces debemos determinar si la persona, el empleado que está operando estos pasos, lo está haciendo bien de acuerdo al manual o si existen cuellos de botella o pasos que están de más dentro del sistema lógico. Entonces, al evaluar podemos determinar todas estas cosas. Un pequeño paréntesis, tengo acá una compañerita que me pregunta si esta es la última clase de la evaluación parcial. Sí, esta sería la última
la última clase que entra dentro del contenido de su primera evaluación parcial. Existen, cuando ya hablamos de la evaluación, estamos empezando a trabajar con el análisis de datos, es decir, qué tipo de software tiene la entidad. Y por supuesto, para poder llevar a cabo situaciones tan específicas, es normal que nosotros como auditores solicitemos a un experto, un ingeniero en sistemas, que nos ayude a evaluar los software que están utilizando para cumplir con las expectativas de un sistema de información. Esta parte la hace un programador. Le pedimos su informe y él nos dará el informe que corresponda. Sin embargo, si por ejemplo nos corresponde analizar los datos, a mí me corresponde entonces determinar qué hace el sistema con los datos que se le ingresan. Los almacena, los guarda en un disco duro, los tiene en una nube. Ah, bueno, existen copias de seguridad. ¿Quiénes tienen acceso a estas copias de seguridad? Hay un servidor interno en la empresa. Todo esto lo vamos a analizar desde el punto de vista de los análisis para los datos, para el ingreso de datos. En esta etapa de la evaluación del sistema lógico, se va a evaluar las políticas, procedimientos, normas que se tengan para llevar a cabo el análisis de qué, del sistema como tal. Se deberá evaluar dentro de nuestra planificación las aplicaciones que pueden venir de diferentes fuentes principales. O sea, para que usted evalúe el sistema lógico, tenemos que tener a la mano planeación estratégica. ¿De quién? De la empresa. Requerimientos de los usuarios, es decir, cada usuario con qué campos o con qué derechos tiene dentro del sistema. Les voy a colocar un ejemplo. Vamos a suponer que hay un asistente contable y hay un contador. Lo que realiza el asistente contable no lo debería realizar el contador dentro del sistema. Por ejemplo, aprobar un libro de compras y ventas, o un libro de compras y ventas para la determinación de IVA. Es un ejemplo. El contador, el auxiliar, ingresó las facturas de la empresa y de sus proveedores y determinó en base a débitos y créditos el IVA. El contador debería ser la persona que apruebe ese movimiento, digamos, para la determinación de IVA. ¿Qué sucede si la misma persona tiene los mismos campos? Hay duplicidad de funciones, se puede empezar a tener riesgo de algún error, de algún fraude, de malversación de fondos, porque una única persona tiene todo bajo su responsabilidad o está manejando todo en la empresa. Imagínense que a pesar de que, digamos, yo soy el auxiliar contable, yo hago lo que me corresponde, pero como mi contador nunca está, yo voy a ingresar esta, no sé, la aprobación de lo que yo les mencionaba, porque él no está. ¿Pero por qué? Porque yo tengo el usuario y la contraseña. Esto no es correcto. Para eso existen las jerarquías que no solo son a nivel de estructura organizacional, sino que también se deben ver dentro del desarrollo de los trabajos que realizan todos los empleados. El inventario de los sistemas en un proceso a recopilar la información. Cuando usted entra a una empresa y va a hacer una auditoría en informática, una auditoría computarizada, necesita saber cuáles y cuántos son los sistemas que tiene en uso la empresa. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos conocer cuáles son y si están funcionando de manera eficiente, si estos se aplican para la obtención de objetivos, ¿qué objetivos? Porque imagínense ustedes que exista un sistema, se me ocurre, ¿verdad? No es que sea malo, pero que exista un sistema dentro de la empresa cuyo resultado únicamente es avisar cuándo es el cumpleaños de cada empleado. ¿Realmente esto cumple con las expectativas de algún objetivo, de alguna estrategia dentro de la empresa? Entonces, todo esto lo evaluamos, ¿verdad? Programas en desarrollo.
Existen circunstancias, no necesariamente en todas, porque cada empresa es completamente diferente. Es decir, si usted va a la cervecería centroamericana, si luego va a una empresa constructora, si después termina en la contabilidad de la Universidad Rural, si después va al Tribunal Supremo Electoral, si después va a la Contraloría General de Cuentas, todas estas empresas, entidades y organizaciones manejan información distinta a la que nosotros estamos orientados, digamos, en nuestro ejercicio. ¿A qué me refiero? El sistema de ingreso y carga de información de una entidad pública a una entidad privada va a diferir completamente. El resguardo de la información también va a ser diferente, pero nosotros tenemos que ser objetivos al momento de revisar o realizar el trabajo de investigación, ¿verdad? De recabar información en nuestra evaluación del trabajo de auditoría. Ahora, cuando hablamos de programas en desarrollo, imagínense que usted llega a la empresa y pide el inventario de los programas que tiene. Le dan a usted todos esos listados. Usted empieza a trabajarlos, pero hay uno donde dice registro de personal, se me ocurre, ¿verdad? El mismo que habíamos hablado hace un momento, en proceso. ¿Qué significa? Que la empresa tiene asignada personal, recurso económico y una inversión en este sistema que le tiene que dar algún fruto. Entonces tenemos que evaluar si existen programas que se estén desarrollando que pueden ir utilizando o implementando de un solo o de forma poco a poco, ¿verdad? Continua, despacio, pero que se vaya sumando a lo que ya tiene la empresa. Entonces, algo que tenemos que evaluar es el costo de esta inversión, si está orientada al cumplimiento de objetivos y estrategias y qué tipo de software va a utilizar. No van a traer una tecnología de empresas, de computadoras Mac, por ejemplo, a una empresa que fabrica camisas, ¿sí? O sea, es parte de todo el tener que relacionar desde el detalle más mínimo a la parte en donde tenemos la información real de cómo se desarrolla nuestra empresa que estamos revisando. Al hablar de las bases de datos, recuerden, ¿verdad? Si tenemos alguna inquietud o necesitan, bueno, si necesitan intervenir para ampliar algún conocimiento, pues al correo electrónico o al chat del correo, con gusto estaré apoyando. En cuanto a las bases de datos, ¿qué es una base de datos? Básicamente es un archivo. Es un archivo en donde se guarda la información de una empresa, de una entidad, de una organización, y se considera un medio para almacenar estos datos. Porque es importante no evaluar su contenido como tal, sino evaluar que exista, si tienen una copia de seguridad, la confidencialidad, el acceso a estas bases de datos. Debe existir, y si no existe, encontramos una debilidad dentro del sistema de información, ¿verdad? Que ustedes o en la empresa solo registran información y nunca la guardan, solo sirve en el mes o en el año en donde están trabajando o necesitan eso y luego pues perdemos esta información. Entonces, esto también es sumamente importante que lo tomemos en cuenta. Y algo que va de la mano es la parte de administrar las bases de datos. ¿Y qué significa administrar las bases de datos? Son los usuarios que tienen acceso a esas bases de datos. Deben estar dentro de la misma empresa, de la misma entidad, de la misma organización. Deben existir modelos de bases de datos, porque me imagino que tiene que haber una completa, ¿sí? Luego se va, por ejemplo, una que solo le sirva a producción, a ventas, a gerencia, administración, a mercadeo, etcétera.
pero estas bases de datos deben tener modelos jerárquicos que le puedan dar una pauta sobre qué tipo de reportes o de información va a obtener de la base de datos. Supóngase usted que tenemos un asistente de mercadeo y este asistente de mercadeo está tratando de generar información acerca del costo de producción de una camisa. ¿Con qué objetivo va a obtener la información? Si el mercadeo solo tendría que llamar la atención de más clientes, atraer clientes. Eso no le interesa a él. Entonces, saber evaluar cómo se está administrando y saber qué tan eficiente está siendo este administrador de las bases de datos. Cuando ya hemos evaluado todo esto, obtenemos la información y necesitamos conocer cómo se comunican dentro del mismo sistema. Es decir, se va a evaluar cada código de empleado, los modos de comunicación que va a variar, depende de cada empleado, ¿verdad? Y la comunicación es un factor importante a evaluar y este dependerá de la velocidad y la capacidad de transmisión, la cual está directamente relacionada con el costo. Posteriormente el informe. Y el informe es, después de haber analizado toda esta información, es común pensar en que debemos realizar un informe de toda el área de informática, olvidándonos del momento en el que estamos generando los datos, sino que solamente vamos a crear un informe con toda la información que estamos obteniendo. Hasta acá, no sé si tienen alguna inquietud. Mientras tanto, les quiero pedir unos minutitos. Voy a compartir con ustedes un ejercicio que vamos a desarrollar. Solo les molestaría con que me den un poquito de tiempo. Y mientras tanto, pues si existe alguna inquietud, alguna duda, pues con gusto la tomamos en cuenta para... En este momento, justamente ahora, les envío el ejercicio que vamos a desarrollar. Hoy lo mandé un poquito tarde porque tuve un pequeño atraso, pero mientras ustedes revisan su correo electrónico, voy yo a... Gracias a los quienes ya me están confirmando la recepción del ejercicio. Mientras tanto, voy a compartir con ustedes, ¿verdad? El ejercicio que vamos a desarrollar. Igual y esperaría alguna inquietud que ustedes tengan, ¿verdad?
Muy bien, he recibido ya aquí ya varios mensajes de confirmación. Eso significa que ya todos pues tenemos em, todos tenemos el ejercicio, ¿verdad? Entonces así pues ya de mejor manera podremos realizar nuestro ejercicio. Muchas gracias. Entonces, para iniciar, quiero comentarles. Me gustaría que ustedes se imaginen, perdonen, solo que está un poquito mal de la alergia. Gracias. Les decía, quiero que ustedes se imaginen que nosotros estamos realizando una auditoría y que cada semana vamos avanzando con nuestra auditoría. Voy a suponer, ¿verdad? Porque es una suposición en la que ustedes cada semana vamos avanzando. Entonces, cuando trabajamos la parte de planificación de auditoría, desarrollamos un programa de auditoría, ¿verdad? La semana pasada y de acá en adelante, vamos a llevar a cabo, por decirles así, el trabajo de ejecución de nuestra auditoría. Lo único que yo no puedo llegar y decirles, por ejemplo, pararme en una empresa, una entidad y decirles así, 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 ¿verdad? Aquí estamos elaborando las herramientas que van a servirnos para obtener la información de nuestra auditoría. ¿Ya? Entonces, esta parte son los, digamos, algunos de ustedes siempre se confunden con las células de auditoría. Pueden decir que estas son parte de sus células de auditoría, son parte de sus temas, de sus papeles de trabajo, ¿sí? Verán que, vamos a ver. Verán que tengo dos mensajes en donde, según me dicen, yo no envié el ejercicio correcto. Podrían revisar, cuando yo mandé el archivo, tendría que haber estado así. Acá hay varias pestañitas, vean. Yo me trasladé a al primerito. No sé si podrían ustedes verificar. Voy a repetir, vean. El archivo que yo les mandé al momento de que ustedes lo abren aparece justamente así. Aquí hay varios, no sé si alcanzan a ver mi cursor, aquí hay varias pestañas o hojas de cálculo del libro de Excel. Entonces, vamos a trasladarnos hasta el primer, donde dice evaluación de sistemas, y sobre este es con el que vamos a trabajar. Entonces, para quienes están teniendo este inconveniente, gracias a quienes me están confirmando. Entonces, solo a las dos personas que se les estaba complicando, solo que me pudieran confirmar, por favor. Ahí estamos.
Bueno, entonces vamos a dar inicio con nuestro ejercicio, si no, nos vamos a quedar a la mitad del tiempo y no vamos a avanzar. Bien, vamos a concluir. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en nuestros papeles de trabajo? Colocar en esta parte de acá nuestra referencia. Repito, las referencias ustedes las pueden ir cambiando según la naturaleza de nuestro criterio. Yo la estoy colocando en base a nuestra información bibliográfica, ¿verdad? Aquí está, es el libro que se nos pide como base bibliográfica para el desarrollo de nuestro curso. Entonces, este es nuestra evaluación de sistemas, entonces con iniciales mayúsculas, EB, que significa, perdón, ES, que sería evaluación de sistemas, puede ir una diagonal. Con ustedes hemos estado trabajando lo que es el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? En nuestro trabajo. Entonces, esta es nuestro primer trabajo. Creo que la primera parte, que es el encabezado, todos ustedes ya lo pueden llenar. Incluye el nombre de la entidad. ¿Quién lo está elaborando? Las iniciales de cada quien. Fecha de hoy. Revisado por, yo coloco Universidad Rural de Guatemala. Ustedes pueden escribir eso o las iniciales de alguien más, ¿verdad? Cliente. Periodo de auditar. Vamos a suponer que esta es una secuencia de lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Ya tenemos nuestro programa de auditoría, cuestionarios de control interno y ahora vamos a desarrollar, aquí dice un plan estratégico, pero en realidad es la obtención ya de información directamente cuando estamos evaluando los sistemas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer acá? En esta primera célula, digamos, en este primer espacio, lo que vamos a conocer, ¿verdad? Es recuerda que hay una parte donde dice que necesitamos el listado o un inventario de los programas que utiliza la entidad. Entonces, aquí vamos a escribir los sistemas que utiliza la entidad. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral es una entidad del Estado, por lo tanto, bueno, empezaré a pedir opiniones. ¿Qué tipos de sistemas creen ustedes que debería tener esta entidad de gobierno? Por ser una entidad de gobierno, debe manejar el sistema Guatecompras, y créanme que esto lo investigué, que es, ¿cuál es el propósito de este sistema? Realizar las adquisiciones para necesarias para la entidad en diferentes modalidades.
Aquí hay algo bien importante. Pedimos información acerca de este sistema. ¿Está orientado a cumplir algún objetivo? ¿Sí o no? El solo comprar los insumos para el buen funcionamiento de la entidad no significa que sea lo eficaz para llegar a cumplir los objetivos. Entonces creo que este no cumple ningún objetivo y este entonces no aplica. Acá tendríamos que desglosar, ¿verdad?, este sistema. Esta información nosotros se la requerimos a la entidad, al departamento de sistemas específicamente. Ellos nos tienen que decir qué sistemas utilizan. La verdad, yo no tengo conocimiento de cuál es el sistema que utiliza esta entidad para registrar lo que son, digamos, cuando ya hay votaciones y lo que van ingresando en cuestión de cuántas papeletas dan, los resultados, etcétera. Esto yo no lo conozco, lo desconozco, pero me imagino que sí debe existir algo parecido a esto. Entonces, bueno, yo voy a escribir acá. Vamos a inventarlo, pero no sé cómo. Podría ser un sistema de registro y pues va a tener un nombre, ¿verdad? Pero como solamente estamos hablando de algo muy general, podría ser un sistema de registro y obtención de resultados. ¿Cuál es el propósito de este sistema? Registrar con el menor tiempo los resultados obtenidos en las urnas electorales, además de procesar los resultados en tiempo real. Esto, compañeritos, yo me lo estoy inventando. No necesariamente esto existe, ¿verdad? Esto me lo tiene que confirmar el tribunal si yo estuviera haciendo una auditoría allí. Entonces, ¿esto sí cumple con algún objetivo? Yo pienso que sí. ¿Qué objetivo? Sí, según la obtención de información preliminar que yo ya obtuve desde un principio, cuando hice mi primer requerimiento de la parte de la estructura organizacional, yo ya conozco los objetivos. Entonces aquí yo debería escribir cuál es el objetivo que se cumple. Vamos a colocar eficiencia y vamos a suponer que esto es. Aquí hay algo que yo les quiero comentar. Estos datos de acá, que sería el nombre y cuál es el propósito de los sistemas, me los va a proporcionar a mí la empresa, la entidad en este caso. Sin embargo, si cumple o no con los objetivos, esto lo voy a llenar en mi juicio personal. ¿Qué sucede? Sucede que, o sea, esto se maneja así. La entidad como tal, bueno, usted llegó a la empresa y realizó un requerimiento de información. ¿Sí?
usted le entregó un requerimiento a la gerencia y uno a sistemas, solicitando el listado y el propósito de cada uno de los sistemas. Y obtuvo 2 listados. Lo primero que va a hacer es cotejar que esta información sea correcta. En el supuesto que esta está correcta, lo vamos a llenar en nuestra base de datos, que es lo que yo estoy haciendo acá. Luego, usted va a seleccionar o va a tomar como muestra los más relevantes de los sistemas que utilizan y va a ir a observar cómo utilizan estos sistemas. Aquí va a verificar esta primera parte que menciona si en realidad esto está orientado a alcanzar alguno de los objetivos. Aquí pues es muy posible, ¿verdad?, que las entidades tengan más de un sistema, eso es normal. Sin embargo, pues nosotros nos vamos a quedar solo con estos 2. Muy bien, pasemos ahora al sistema lógico. Vamos a copiar, bueno, si existen dudas, compañeritos, por favor, pueden hacerlas llegar. Vamos primero con la referencia. Y para mi referencia, ¿por qué la copio? Pues para mantener con uniformidad mis papeles de trabajo. Sistema lógico. Aquí les quiero explicar. Voy a suponer, esta nuevamente es una suposición, que aquí les presentaron 5 sistemas. Usted va a tomar una muestra de estos sistemas para confirmar el resto de la información. Para nuestra práctica vamos a utilizar solamente este ejemplo número 2, ¿verdad? Vamos a suponer este número 2. Por lo tanto, cuando estamos desarrollando la parte del sistema lógico, se va a trabajar una cédula de trabajo por cada uno de los sistemas que yo voy a evaluar. Aquí se me olvidaba mencionarles que cuando se está evaluando el software, el hardware de los programas, hemos solicitado ya a un experto, a un ingeniero en sistemas. El informe tiene que ser parte de las observaciones o de alguna circunstancia en esta parte. Entonces, aquí, como este sistema de registro y obtención de resultados es el número 2, voy a cambiar acá a la secuencia 2 de los sistemas, pero es la primera que yo estoy trabajando. Sistema lógico. ¿Cómo se llama nuestro sistema? Sobre este está basado y vamos a copiar la información del encabezado. Yo pienso que esto ya todos lo manejamos bien, ¿verdad? Muy bien. Aquí se supone que usted ya hizo su muestra y ya obtuvo la selección del sistema y aquí fue el sistema de registro de datos y obtención de resultados. Esto todo es a medida de ilustración, ¿verdad? Entonces, acá, número 1. En este espacio vamos a ir ingresando, como yo les decía a un inicio. Permítanme. Muy bien, perdón, pero es que mi compu me cerró. Aquí estamos. Entonces, acá vamos a registrar el nombre del sistema que estamos revisando, que aquí sería este de acá,
sistema de registro y obtención de resultados. Aquí necesitamos su base legal, más que es una entidad del gobierno, aunque sea una entidad autónoma, tenemos que saber si existe alguna base legal de su uso. Aquí tendría que haber un acuerdo ministerial, bueno, aquí no es un acuerdo ministerial, gracias, podría ser, bueno, no, creo que es un acuerdo gubernamental o una, como les decía, tiene que existir una base legal, ¿verdad? De su uso, además de un contrato de prestación de servicios. Es decir, si este sistema lo provee una empresa nacional o internacional, esta información nosotros la tenemos que tener. Aquí podría ser un contrato, administrativo. Y aquí tenemos el contrato número 9-2020. Observe que es del año 2020. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar este contrato. ¿Para qué? Para conocer qué contiene, cuál es su contenido, para saber cuáles son las responsabilidades de la persona que nos provee este sistema, la vigencia, si le dan algún mantenimiento, no solo al programa, sino también a las máquinas que utilizan. Entonces, necesitamos básicamente conocer este tipo de controles. ¿Tienen manuales de uso? Sí, no. Deberían tener manuales de uso, todos, ¿verdad? Bueno, aquí es bien importante que nosotros detallemos, o sea, acá ya tenemos la información legal del sistema. Aquí vamos a ir, esto también lo solicitamos a nuestra entidad, ¿verdad? Vamos a solicitar la información de todos los usuarios que tienen. ¿Para qué? Para sacar una muestra de cotejo de datos. Es decir, vamos, aquí voy a escribir yo 5, pero voy a descombinar estas celdas porque necesitamos algo importante acá. Entonces acá vamos a escribir, por ejemplo, el usuario es Ana y el nombre de la persona. Este es el nombre de la persona, pero ¿cuál es su usuario? Ana 123. Por ejemplo, él es Beto y ahí está su nombre, su usuario, Beto 456. Carla, etcétera. Obviamente aquí tenemos que tener los nombres de todos, ¿verdad?
¿Qué es lo que yo quiero que ustedes observen aquí? Si yo no estuviera haciendo ahorita una auditoría, supongamos, ¿verdad?, a nuestro semestre, yo tendría que tener aquí el nombre de ustedes. Por ejemplo, me voy a colocar yo de ejemplo, Nancy Vanessa Escobedo Tello, usuario fg054@urural.edu.gt. Dominio, docente. Permisos, yo solo tengo permisos para transmitir las clases en vivo y para manejo del correo electrónico y el chat, únicamente. Y así sería para acá. El dominio es ese @urural.edu.gt y todo lo que tenga. En este vamos a colocar un dominio como, por ejemplo, como es del tribunal, ¿verdad? Pues no tiene que ser arroba, sino que TSE. Vamos a suponer que ese es... permisos, y aquí yo me los voy a ir imaginando. Ingreso de planillas, confirmación de datos, consulta, este usuario es únicamente de consulta, este es de aprobación de... Y aquí podría ser de consulta nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que estoy yo haciendo? Tengo ya ahora un listado de las personas que utilizan el sistema que estoy evaluando en este momento y estoy obteniendo primero su usuario y qué es lo que ellos pueden hacer. Ya tomamos una muestra de los sistemas, ahora voy a tomar una muestra de los usuarios de ese sistema. ¿Por qué? Porque necesito que, por favor, voy a hacer una selección muy sencilla, ¿verdad? Aquí de los números impares. No es así como se hace la muestra de auditoría, pero aquí lo vamos a colocar como un ejemplo. Ana, Carla y Erika, que casualmente son las tres mujeres, será a las personas a las que yo voy a solicitar que ingresen a sus datos. Y lo voy a hacer con dos objetivos. Uno, confirmar estos permisos que ellos tienen. Y dos, evaluar cada uno de los pasos del sistema que están utilizando contra los manuales que están establecidos. Es decir, tengo manuales de procedimientos y tengo personas que ya saben usar el sistema, lo voy a cruzar para determinar mucha eficiencia y eficacia de operaciones. Si ustedes me preguntan, hasta el momento, ¿qué determinaría algo positivo o negativo? Los sistemas de información, los usuarios no deberían ser tan vagos como este, Ana 123, aquí debería ser A y el apellido y un número, digamos, y aquí también tenemos que evaluar el nivel de la contraseña, es decir, letras, números, símbolos, mayúsculas, minúsculas, o sea, todo eso se tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil que cualquier otra persona nos quite esa información que nosotros estamos obteniendo. Muy bien. Entonces acá ya tengo yo a la primera persona. Voy a suponer que es esto. Ella, perdón. Voy a copiar acá. Y aquí voy a evaluar el sistema lógico, es decir, la secuencia lógica de lo que ella realiza. Por ejemplo, ella tiene que ingresar a los resultados de las planillas, es decir, a los candidatos que van a estar en el sistema para sumar votos. Entonces,
digamos que acá, según el manual, ella recibe los datos. Pero aquí tienen que primero revisar. Compañeritos, yo voy a recalcar estos datos, pues yo me los estoy inventando, ¿verdad? Esto lo vamos obteniendo al momento de llevar a cabo nuestro trabajo de auditoría. No es que el Tribunal Supremo trabaje de esta manera. Es posible que esta compañerita Ana haga más que solo esto, ¿verdad? Pero vamos a poner, ella recibe las planillas, luego tiene que revisar los documentos que conforman cada una de las planillas y crea una ficha por cada uno de los integrantes. Y aquí, por ejemplo, ingresa, se me ocurre, ingresa DPI y automáticamente tiene que salir el nombre. Ingresa el NIC y automáticamente tendría que aparecer si tiene alguna omisión en la sala. Ingresa, digamos, la firma electrónica de los antecedentes. Y automáticamente le tiene que salir. Luego ingresa los datos del partido político y selecciona el puesto, no podría ser, el puesto dentro de la planilla. Es solo ingresar los datos. Ana debería hacer solo eso. Aquí dice confirmación de datos, es decir, Beto, tendríamos que ir a preguntarle a Beto cómo confirma él los datos. Aquí ya sería una confrontación de que el DIT, el DPI que está ahí coincida con lo que tenemos en papeles y más. Pero suponiendo que estos son todos los pasos del sistema lógico, yo le digo a Ana, hagamos un ensayo, por favor, ¿qué es lo que usted hace? Aquí usted puede ir colocando un sí o un no para ver si ella está haciendo bien su trabajo. Repito, ¿con qué objetivo era esto? 2, 1, confirmar los permisos que Ana tiene dentro del sistema y 2, confirmar los pasos lógicos desde el manual. Entonces, suponiendo que Ana no revisa, que no recibe, solo crea una ficha, ingresa NIT, esto y esto. ¿Qué está pasando? Que Ana no está haciendo los primeros dos pasos. Puede ser que esto exista como un cuello de botella, habría que evaluarlo a nivel de toda la entidad, o pudiera ser también que haya un filtro previo a que ella solo ingrese datos, que ella solo sea como digitadora. Esto habría que confirmarlo, pero aún así se está identificando una debilidad dentro del sistema lógico porque no están siguiendo los pasos que describe el manual. Y aquí esto lo hicimos con Ana, luego tendríamos que hacer uno con Carla, que ella solo hace consultas, y uno con Erika, que también solamente hace consultas, según la muestra que nosotros tomamos, pero obviamente pues esto lo vamos a trabajar de diferente forma, ¿verdad? Entonces, más o menos así vamos a ir llenando nuestros documentos para obtener la información. Posteriormente, ya evaluamos ahora estos sistemas. Aquí ya tenemos la evaluación de parte de un experto. La parte legal sí existe, la base legal de estos sistemas, los usuarios, los permisos, las contraseñas,
la calidad de esta confidencialidad, ¿verdad? Ahora vamos a determinar si sí o si no existe alguna, algún programa en desarrollo, en desarrollo de la entidad. Esto podría ser que, por ejemplo, sea para monitorear, por ejemplo, las mesas de votación. Vamos a suponer que esto es todo de discusión, que el tribunal está pensando que para el otro año el cómputo de datos se realizará desde cada mesa de votación, ¿verdad? Yo no digo que esto sea así, sino que yo solamente estoy asumiendo algo, ¿verdad? El que podría pasar. Entonces, suponiendo que esto es así, vamos a pensar que existe un programa en desarrollo, ¿verdad? En proceso de desarrollo. Entonces, vamos a llenar este dato. ¿Qué pasa si definitivamente no existe? Si no existe aquí, llenamos nuestros datos y aquí escribimos, no existen programas en desarrollo. Les voy a colocar un ejemplo, pero para eso vamos a llenar aquí. Nos vamos a basar nuevamente acá. Aquí ya no estamos hablando de un sistema lógico, sino que de programas en desarrollo. Y acá pues no existe ninguno porque estamos trabajando así. Me disculpo un poco con ustedes. En el supuesto que no existan programas en desarrollo, tenemos que llenar esta base de datos o esta información, sí la tenemos que llenar. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro programa de auditoría. Entonces, sí la tengo que llenar, firmar y sellar, porque tengo que confirmar, o sea, la gerencia o el departamento de programas de informática, yo qué sé, me dijo, no hay sistemas en desarrollo. Ah, bueno, entonces yo debo ir y confirmar que en realidad no existan. Y aquí lo vamos a acoplar nada más. Y vamos a llenarla también como que si sí existieran los movimientos, ¿verdad? Ustedes no se preocupen. Entonces, acá no se vayan a perder, voy a copiar esta misma hoja acá en sistemas de desarrollo. Le vamos a dejar aquí y la diferencia es que vamos a quitarle este dato. Entonces, ¿qué es lo que ingresamos aquí? Pues una evaluación un poco más, puede ser más detallada o más subjetiva de la circunstancia. ¿Qué programa es? Es el programa, digamos que de registro de personal, digamos. ¿Está orientado a los objetivos? Sí. ¿Tiene presupuesto? Sí. ¿De cuánto? De 15,000 quetzales. Esto me lo tiene que confirmar el departamento de finanzas o de contabilidad, ¿verdad? ¿Cuándo se tiene pensada la implementación? En 6 semanas. Bueno, puedo pedir el apoyo de un experto que me ayude a llenar esta información, o sea, no esta, sino crear una cédula con la información que él me dé, dando a conocer si el software que están utilizando es correcto, si tienen el equipo
el equipo como tal para poder implementarlo, si el costo no es muy elevado, si se estima que se cumpla con la fecha de implementación, si en realidad este sistema que están desarrollando va a realizar lo que ellos me dicen. Entonces aquí también puedo hacer uso de este experto que me va a ayudar a emitir una opinión respaldada con el punto de vista de un experto, ¿verdad? Recuerden que cualquier inquietud, pues me la pueden hacer llegar al correo electrónico. Luego nos vamos a lo que serían las bases de datos y aquí pues esto es muy importante. Vamos a ir llenando los datos. Aquí, a ver, sería base de datos, con mayúsculas. Y esta se hace una por cada programa, al menos por cada sistema que hemos utilizado como muestra. Iniciales. Vamos a ir avanzando, que vamos a colocar fecha de hoy. Uy, perdón. Muy bien. Aquí vamos a ir trabajando ya sobre lo que es las bases de datos. Esta es información que, bueno, pues nos tendría a bien conocer si existe una, dos, tres, cuántas bases de datos tienen, basados en la forma en la cual ellos están ingresando su información. Podemos conocer, aquí estamos hablando del sistema de registro de datos, ¿recuerdan? Vamos a copiar esto. Acá. Porque aquí esta evaluación se hace de manera individual por cada programa o sistema que tienen implementado. Entonces tengo acá, tengo diferentes bases de datos. Tengo, por ejemplo, registro de candidatos. Tengo registro de partidos políticos. Y tengo registro de resultados. Vamos a quedar con esto, porque podría ser, puede ser mucho más grande, ¿verdad? Entonces, este es solamente un ejemplo de lo que podría obtenerse. Bueno, vamos a ver. Basados en esto, digamos, ¿quién tiene acceso a este departamento? Esto tendríamos que confirmarlo, ¿sí? Con el organigrama de la entidad. Digamos que estos resultados tienen acceso los magistrados y departamento de comunicación.
Esto, compañeros, solamente es un ejemplo, ¿verdad? No digo que esto tenga que ser así. Y aquí solo tienen el registrador. No sé si existe esa figura, pero yo la estoy colocando acá a las personas que tienen acceso a esto, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Quiénes tienen acceso a esto? ¿Qué tipo de confidencialidad existe? Es decir, para estas bases de datos, el acceso tiene confidencialidad. Sí, ¿por medio de qué? De un usuario. No, lo tengo en un servidor y para utilizar esa información se necesita algo por escrito, etcétera. Esa información nosotros la vamos a tener aquí. Sí, puede ser eh, puede ser con contraseñas, puede ser que estén impresas y están en una bodega, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a preguntar y confirmar cuando estemos llevando a cabo nuestro trabajo. ¿Tienen copias de seguridad? Sí, en la nube, impresas en un archivo. Esto ellos nos lo tienen que decir, nosotros tenemos que ir a observar, confirmar y verificar que en realidad exista. Supongamos que usted va a la bodega y se da cuenta que en el lugar entra agua, hay ratones, que los papeles están tirados, que no están ordenados, que no hay un archivo. Encuentra que hay copias de seguridad, pero su resguardo no es el adecuado. Y esto lo escribe acá. Existen copias de seguridad de la información, pero no están, no tienen el adecuado espacio ni importancia. Es un ejemplo. ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo lo observó? Usted fue al lugar, pidió al encargado, a quien tenga eso a su cargo, y lo fue a confirmar. Entonces, muchas de estas prácticas, como no estamos utilizando estados financieros como tal, ¿verdad? Los estamos basando en lo que se describe en ese espacio. Para ir casi que concluyendo, vamos a pasar a la parte de informe. Y aquí vamos a colocar informe sobre la evaluación de sistemas en el Tribunal Supremo Electoral número 1. Este es un informe preliminar que yo le voy a dar aquí a mi supervisor, a la persona que va a evaluar mi desempeño de auditoría. Vamos a copiar acá esta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a escribir aquí? Vamos a escribir sobre los hallazgos que hemos tenido en este mismo ejercicio. Por ejemplo, cuando evaluamos sistemas, ¿qué debilidad encontramos? Creo que les mencioné más de alguna. Aquí en sistema lógico. Aquí tenemos los nombres de los usuarios que no tienen los usuarios. Vamos a ver. Imagínense que el usuario de la compañera Ana lo pudieran identificar
qué tanto pudieran hacer con eso. Y aquí tendríamos que verificar también la evaluación. Entonces, acá yo voy a ir escribiendo los comentarios que me va a dar mi supervisor. Algo bien importante es que cuando yo estoy realizando esto, tengo que tener los documentos que respaldan esta conclusión a la que yo he llegado. O sea, no es simplemente el decir, esto encontré y ahí que quede. No, esto es algo que vamos a ir confirmando, ¿verdad? Los procesos de sistema lógico no se cumplen en base al manual. Y podríamos se me ocurre que aquí tenemos este sistema solo tenía como base legal un contrato, pero no tiene el visto bueno de todos los magistrados. Esa es una debilidad en cuestión de la parte legal. También lo podemos colocar acá. El sistema no cuenta con la autorización de implementación de parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esto es en base al ejemplo que yo estoy colocando. Repito, esto no es que sea así, ¿verdad? Porque se puede malinterpretar. Programas en desarrollo. Aquí no encontramos nada. Luego, en bases de datos, vamos a colocar lo de las copias de seguridad no tienen un espacio adecuado. Aquí es algo bien importante. Si toda la información está en la nube, tenemos que evaluar cuál es la seguridad que tiene para que no sea hackeada, ¿verdad? La información que se almacena en bases de datos se queda guardada en la nube. No sé si existe otro término para esto. Nube digital, tal vez. Y no fue posible evaluar su seguridad aquí ya tiene usted los elementos para empezar a identificar algunas debilidades, inclusive de control interno, ¿verdad? Entonces, esto es parte de los resultados que le van a servir para presentar su opinión. Bueno, quisiera saber, ya vamos terminando, entonces me gustaría preguntar si tienen alguna inquietud. Los mismos datos que vamos obteniendo cuando estamos realizando nuestro trabajo de auditoría son los que nos van dando la pauta de cómo va a ir conduciéndose la auditoría, ¿verdad? Esto es algo que se ve casi que solo en la práctica, pero repito, me gustaría confirmar si no existen algunas inquietudes, algunas dudas. Mientras ustedes formulan sus dudas, voy a pasar a las preguntas de estudio para esta semana, las cuales se describen de la siguiente manera. 1. ¿Qué tipo de información se obtiene en la evaluación del personal? 2. ¿Para qué nos servirá la información que obtenemos a través de entrevistas con el personal de informática? 3. ¿Cuál es un requerimiento de información dentro del área de presupuestos en una auditoría de sistemas de información? 4. ¿Por qué es importante evaluar al personal dentro de una auditoría de sistemas de información? 5.
¿Cuál es un importante aspecto a evaluar dentro del desarrollo de una auditoría computarizada? Muy bien, quisiera quedar a la espera de alguna inquietud, de alguna duda. Bueno, creo que por hoy pues no hay inquietudes, no hay dudas. Entonces, bueno, pues de mi parte es todo por esta oportunidad. Quiero agradecer la atención que me han dado. Hoy, de verdad que casi que no interactuaron conmigo, no pudieron opinar, pero quiero invitarles a que nos imaginemos siempre una situación parecida para saber cómo actuar. Para la próxima semana creo traerles ahora sí preguntas de juicio personal o un caso o algo para que mantengamos esa dinámica de establecer nuestros puntos de vista a lo largo de nuestra formación académica. Quiero entonces agradecer su atención, su presencia en nuestra clase. Afortunadamente, pues sumamos bastante. Entonces, que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No olviden revisar, por favor, sus evaluaciones académicas y ante todo, también no se olviden de revisar el calendario, su video corto de cada semana. Que estén muy bien, les deseo toda clase de éxitos y nos vemos el siguiente fin de semana. Hasta pronto.